Muy buenas noches. Iniciamos su programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos con la historia del cristianismo con el académico Joel Sarman, que nos acompaña en este recorrido sobre la historia, y estamos en este tiempo hablando de la Reforma. Y hoy vamos a trabajar a Juan Calvino, que ha generado en muchos aspectos ideas, pensamientos, seguidores, y qué bueno saber un poco de su historia. Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches. Listo, hermano, entonces adelante. Ok. Juan Calvino nació en Noyon, en Francia, en una ciudad de Francia, en 1509. En 1509 Lutero tenía 24 años y en este momento estaba en Erfurt como un monje. Ya estaba ordenado como sacerdote y era docente, y esto es un año antes de su visita a Roma en 1519. Cuando nació Calvino, Zwinglio tenía 23 años, un año menos que Lutero, y estuvo en su primer oficio sacerdotal ya en Glauros. Entonces vemos que estas dos personas, Lutero y Zwinglio, ya eran personas mayores, ya tenían su empleo, ya estaban en su lugar, en su puesto, ejerciendo cargos cuando apenas nació Calvino. Bullinger, del que hablamos la última vez, que fue el que vino después de Zurich, tiene en este año 1509 solo 5 años de edad. Entonces vemos que Bullinger y Calvino son de la misma generación. El papá de Calvino funcionó dentro de la catedral, ahí en Noyon. Tenía posición en la administración de la diócesis sin ser un cura o un monje. Tomaba parte en la administración y quizás en la parte legal. A los 11 años, cuando Calvino tuvo solo 11 años, su papá le consiguió el puesto de capellán. Obviamente Calvino no ocupó ese puesto, no hizo nada, no desarrolló el trabajo de un capellán, pero lo que hacían en ese día era obtener un título que le sirvió a él para ingresos, y es como tener una beca para estudiar. Fue una fuente de ingresos para Calvino que su papá, por sus conexiones, le pudo conseguir. Calvino se crió en las cortes de la iglesia, en cortes eclesiásticas. Siempre fue un hombre de derecho y de ley. Su pasión por el orden y por poner las cosas en orden caracteriza, en lo que yo puedo ver, toda su vida. A mí me parece que él es fundamentalmente un hombre de ley, de orden, y un hombre que quiere organizar las cosas bien. Si Lutero fue uno que rompe con el orden antiguo y después se la pasa tratando de evitar que lo que él rompió no se rompa demasiado, ¿sí? Si Lutero es como le llamaban el Hércules de Alemania, y el hombre que rompió, que desató, que deshizo lo que antes estaba, y luego se la pasó tratando de evitar que esto no se llevara a un extremo. Calvino es diferente porque él procede en forma más calculada. Es uno que calcula, como el Chapulín Colorado. Todos sus movimientos están calculados en Calvino. Él es un hombre de un proceder meditado y determinado. En 1523 lo mandan a estudiar en París a los 14 años a la universidad. Es su pregrado y estudia lo que todos estudian en todo el mundo, las artes. Y si quieren saber más del estudio medieval, pueden buscar en el internet, y lo que digan de lo que estudiaban en las universidades todos, eso es lo que estudia Calvino. Ya existen en este momento, en 1523, libros de Lutero en Francia, tanto en latín, porque Lutero escribió en latín, como también traducidos al francés del alemán original. Pero los libros de Lutero han estado prohibidos desde 1521. Entonces, si uno los consigue
como contrabando. En París está el epicentro del conservatismo teológico de este momento. Francia es el lugar que históricamente ha tenido más influencia monástica. Los monasterios, los grandes monasterios y los grandes movimientos reformadores, los más originales de Francia. Es donde la conciencia de una sociedad cristiana europea tiene sus bases. Se puede decir que Francia es el corazón de la cristiandad en Europa, usando esa terminología de cristiandad, la sociedad cristiana que es Europa. Los teólogos franceses han arguido por siglos que la Iglesia en Francia tiene una alianza especial con el Papa. Y el rey de Francia tiene como título, como hemos dicho antes, el muy cristiano rey o el cristianismo rey. En Alemania, los nobles prosperan buscando independencia. En Alemania, como vimos, a Lutero lo ayuda Federico el Sabio. Y luego está Felipe el Landgrave. Y otros así son nobles que prosperan buscando independencia ante el emperador. En Francia es una situación distinta. La nobleza van a prosperar buscando unión, van a apoyar al rey si les conviene. Es lo que más les conviene a la nobleza. Les va a ir bien si apoyan al rey y si apoyan su identidad francesa en vez de buscar independencia por regiones, como lo hacen en Alemania. Y esto es lo más importante para entender la reforma en Francia y lo que sucedió. Para ellos lo más importante es buscar la política que preserva la unión francesa. Y esto crea un ambiente en el cual lograr acuerdos domina. Y esto va a moldear el carácter de la reforma en Francia, del cual siempre estuvo consciente Juan Calvino y que buscó siempre a influir. Dos poderosas fuerzas van a azotar a Francia en cuanto a la reforma. Una sería el conservatismo fuerte, parecido al de España, pero no motivado como en España por siglos de lucha contra el morro, sino por siglos de conciencia de ser el lugar especial de la civilización cristiana y por las necesidades políticas que su rey, pues estando aislado dentro del Sacro Imperio Romano, pues tenía de mantener su identidad aparte y que los nobles apoyaban. Ese, por un lado, es una poderosa fuerza, el conservatismo fuerte. La otra poderosa fuerza que azotará a Francia es la influencia de Juan Calvino. Entre las figuras sobresalientes de la Reforma francesa, dentro de Francia, después de Calvino, me parece que está uno que se llama Jacques Lefebvre d'Étaples. No sé cómo decirlo bien, ni en francés, ni en español, pero creo que es un nombre algo conocido, Jacques Lefebvre d'Étaples. Él fue un humanista, un docente en París, mayor que Juan Calvino, de una generación anterior, uno que escribió sobre los salmos y sobre la justificación, y estos libros lo leyeron Lutero y Zwinglio con mucho provecho, les ayudaron a ellos en sus primeros años. Este hombre, Lefebvre, fue influido por el neoplatonismo, al cual muchos humanistas tenían afines, y esto influyó en su explicación más espiritual y menos sacramental de lo que son los ritos de la iglesia, y lleva a los que pues le oyen y le leen a pensar quizás en formas menos del sacramento católico y más de una interpretación espiritual y más sencilla de la ceremonia, los rituales y lo que hacen la gente en la iglesia. Entonces él es como un precursor de la Reforma e influyó en Francia. También influyó, como dije, con Lutero y Zwinglio. Lutero no creyó que la doctrina de justificación por fe de Lefebvre fue precisa, pero fue más cercana que otras a la suya. Entonces no la aprobó por completo, pero Lefebvre antes de Lutero está explicando ya la justificación por fe, aunque no en una forma
es que exactamente pues satisface a Lutero, quien es pues de todo el mundo el experto sobre la justificación por fe. Y Lefebvre no creyó tener que romper con Roma. Quizás eso es por sus fechas. Él murió en 1536 y el humanismo puro, por decirlo así, el humanista que no se volvió después reformador, nunca tenía tendencia de romper, sino de criticar y mejorar. Quería mejorar la Iglesia Católica y estaba satisfecho con la situación más o menos, pero tenía cosas que quería criticar y mejorar. Y así era Lefebvre. Quizás también por su situación francesa, ¿sí? Dijimos que no buscaban romper la unión que gozaban. Lefebvre pudo vivir como una persona que criticaba a la iglesia porque el rey Francisco I, el rey de Francia, lo apoyó y lo protegió, aunque era el cristianísimo rey y un hombre muy católico. Lefebvre sí tuvo que huir cuando en batalla Francisco fue derrotado por Carlos V y encarcelado. No me acuerdo si es 1525 o algo así. Y Lefebvre murió en exilio, no murió en Francia, murió en exilio, aunque siguió escribiendo y publicando libros de carácter reformado. Este fue uno de los hombres que muy tempranamente influyó a Calvino y quizás después de Calvino fue uno de los más influyentes en la Reforma Francesa. La Reforma Francesa es un vaivén en el que los protestantes perseveran, luego son seguidos, luego son tolerados, luego son traicionados. Y se verá en Francia mucha violencia. Y para el protestantismo es una tragedia la reforma en Francia en términos temporales. No es triunfo. Y esto se debe, me parece, en gran parte a la situación política, ¿sí? Si sienten que que hay demasiados protestantes, pues los toleran. Pero siempre tienen que actuar como una nación, si no son como los alemanes, que algunos son católicos. No, en Francia todos tienen que ser todo. Y si hay demasiados protestantes, pues los toleran, pero luego los masacran. Y eso es lo que crea la inestabilidad, me parece a mí, situación de la reforma en Francia. Y es la razón por la que Calvino es un reformador en Ginebra y no en su propia patria. En 1528 al 29, Calvino viajó a la ciudad de Orleans y luego a Bourges a estudiar Derecho. Es importante entender que estudios mayores de teología nunca las hizo Calvino formalmente, es decir, no las hizo en la universidad, no desarrolló una carrera en teología. Cambió su dirección de teología a Derecho. Y yo creo que esto refleja su temperamento prudente. Hermano, tenemos un par de preguntas antes de continuar. Ajá. La pregunta la hace Carlos y nos dice que ¿cuál fue la problemática para que la principal problemática para que la reforma no avanzara en Francia? La situación política es lo principal ahí, o sea que quieren estar unidos y que los nobles y los poderosos apoyan al rey y las decisiones políticas pues no son hechas a medio de principios, de convicciones, sino son más pragmáticos. Entonces cuando es conveniente toleran a los protestantes, si no es conveniente los masacran, y es por eso que no avanza como en otros países. Aquí tenemos otra pregunta. Roberto desde el WhatsApp nos dice: ¿Francia seguía al Papa y a Roma? ¿O era independiente en su gobierno? Su gobierno es independiente, pero ellos se creen uno de los países más católicos. Si vamos a las edades medias,
Y vemos a Europa cuando es todavía un lugar desunido, una región donde hay varios clanes, varios grupos de gente bárbara, como los francos, los godos, los visigodos, todos esos grupos. Si vamos a esos momentos, vemos que a ellos les llega el cristianismo casi a todos en forma ariana. A medida que pasan los años se vuelven católicos y se muere el arianismo, pero no tienen unión, no tienen un sentido de ser un país, un territorio unido. Lo que pasa es en las edades medias que este sentido de unión vino del trabajo de los monasterios. Los monasterios le dieron una civilización a Europa. La civilización europea surge de los monasterios y toma forma gradualmente en los siglos X, XI, XII y XIII. Y estos monasterios al principio son descoordinados, pero se coordinan a medida que se van reformando. ¿Sí? Caen de sus ideales, llega un movimiento reformador, y los grandes monasterios de esos movimientos reformadores se ubican en Francia. Francia está en el corazón de donde nace, de donde crece originalmente la civilización europea. Es una civilización, como dijimos, cristiana, ¿sí? En sus ideales, una cristiandad. Entonces Francia es como el centro de eso. Es un lugar donde los nobles se han distinguido por edificar unas catedrales, las catedrales góticas, que son pues muy distintas, una arquitectura nueva, y son competencias en cierta forma que hacen entre sí los reyes y los duques y los nobles, que las hacen por desplegar su lealtad, ¿sí? Por demostrar que son los más católicos, los más dedicados a la Virgen y todo eso. Entonces este es un sentido muy fuerte que tienen en Francia. Y también recordemos que en Francia fue donde estuvo el cautiverio babilónico, y hay tensiones con Roma porque han tenido el papado en Aviñón en años atrás, y ellos sienten que pues a veces los italianos no son tan buenos católicos como nosotros los franceses. Entonces hay ese sentir, pero son independientes, ¿sí? Son leales al Papa y al catolicismo, pero también tienen sus independencias que va a caracterizar toda la historia. Esto también surge otra vez en el siglo XVIII. Creo que es una controversia del ultramontanismo y o sea, los que quedan al otro lado de las montañas, que son los italianos y Roma y todo eso. Entonces es una relación interesante que tienen entre Francia, Italia y el Papa. Listo, hermano, seguimos adelante entonces. Ok. Estábamos diciendo que Calvino empezó a estudiar, se dedicó al derecho y sacó su doctorado en derecho, y preguntamos por qué cambió de teología a derecho. Y dije que yo creo que esto refleja su temperamento prudente. Él vio que las cosas se estaban complicando en Francia, que él realmente estaba del lado de los humanistas y de los reformadores, y dijo, pues mejor no me meto a la controversia de la teología, y estudió derecho. Yo estoy especulando, no sabemos exactamente, pero me parece que eso concuerda con el temperamento y el proceder de Calvino, que fue prudente. Por esta razón no fue formado en teología, porque se metió a derecho y se formó en eso. No quiere decir que su teología es mala, pero por otro lado el hombre no fue guiado ni moldeado por expertos en sus estudios de teología, y a veces se ve en algunas de las cosas que él dice. Es un autodidacta en cuanto a esto, porque sí estudió muy arduamente la teología por su propia cuenta, pero el autodidacta suele tener peculiaridades a veces, aunque Calvino no tiene muchas. No solemos pensar así sobre Calvino como una persona que no estudió teología formalmente. Solemos pensar de él como el gran y más completo teólogo que jamás ha vivido.
Él sí estudió el griego y el hebreo, entonces manejaba esas cosas bien y se dedicó por su propia cuenta, siendo un hombre muy inteligente y capaz a estudiar la teología después. Obviamente fue un hombre de mucha inteligencia, fue un hombre de tanta inteligencia que pues quizás fue uno de los hombres más inteligentes de su día. Fue un humanista y sabía lo último en cuanto al estudio, pero se capacitó para ser un abogado. Y eso va a ser importante después con la cuestión de Miguel Servet. Calvino estuvo en el juicio porque Calvino era el único, el hombre pues capacitado para funcionar como abogado en el juicio. Él tenía humanismo, él era parte del humanismo, su habilidad para estudiar y exponer un texto junto a la elegancia de sus escrituras le dieron una influencia mayor a la de su contemporáneo Bullinger, porque Calvino era un hombre hábil y un humanista. El aspecto práctico del derecho, de lograr soluciones, de dirigirse al punto, de buscar claridad y ser conciso, también le dieron mayor influencia en cuanto a sus libros. Martin Bucer escribió muchísimo, pero no se acataba a su punto, no siempre era conciso, y eso lo logró ser Calvino, y eso le dio duración. O sea, sus libros duran porque él lo hizo bien, por ser un hombre práctico del derecho. Una tercera cosa que me parece importante recordar sobre Calvino es que en cuanto a su filosofía, más se parece a un estoico. Eso es algo que yo digo, y quizás todos no hagan no hagan el mismo juicio. A mí me parece útil a veces categorizar a la gente así, y a mí me ayuda. ¿Por qué digo que se parece a un estoico? Su primer libro que publicó Calvino fue un comentario sobre Séneca, un libro de Séneca intitulado De Clemencia. Séneca fue uno de los más famosos estoicos de todo el tiempo, un estoico romano, el que educó al emperador Nerón. Entonces, ese fue el primer libro que buscó comentar Calvino y que publicó para como anunciar sus habilidades y sus capacidades y su intelecto. También he leído que cada año Calvino leía las obras de Cicerón, las obras completas de Cicerón. Y Cicerón tiene tanto la calidad de un poco de estoicismo, algo así, y platonismo también. Cicerón es en algún platonista, pero yo creo que es el estoicismo más le llamaba la atención a Calvino. A Cicerón lo lee cualquiera que es un humanista, porque Cicerón es el punto alto de la elocuencia clásica. Y el humanista busca recuperar esa elocuencia clásica que se ha perdido en las barbaridades escolásticas de las edades medias. Entonces, leer a Cicerón es una actividad literaria que expone a Calvino muy seguido a los ideales de su humanismo, de la elegancia y del buen estilo latín, pero también los ideales estoicos y romanos de la antigüedad. Y yo creo que eso en algo lo moldean. El estoicismo, por si no nos acordamos, fue la filosofía que tuvo origen griego. Estoa es una palabra griega, es el lugar donde se congregaban, es un espacio delante de una casa o de un la entrada. El estoicismo es una filosofía que surgió en Grecia, pero que más concordó con las fortalezas de la cultura romana. Esos valores de orden, sacrificio, dedicación, seriedad, interés en lo práctico más que en la especulación. Y es una filosofía para la gente que se dedicaba al derecho y la ley, como lo fue Tertuliano en la antigua iglesia. Y yo creo que en algo Calvino se parece mucho en mi pensamiento a Tertuliano.
y por eso le clasifico así. El estoico de la antigüedad fue un materialista, que quiere decir que no le gustaba mucho el aspecto más especulativo de la filosofía, la metafísica, no manejaban eso tanto. Y yo no digo que Calvino es un materialista, no, pero sí fue un hombre práctico y no muy dado a la teología especulativa, y que yo sepa mucho a la indagación metafísica. A mí me parece que el sabor a esto se ha quedado en algo en la teología reformada, que hay como el estoicismo de Calvino, a veces entra y colora lo que es o le quita color a la teología reformada. Sí, pareciera que, por lo menos lo que manifiesta Joel en cuanto al estoicismo y el materialismo, que los estoicos eran materialistas, uno piensa en Calvino y a veces la influencia que se ve es que fuera poco práctico, ¿no? ¿Poco práctico? Sí, es decir, a veces se da la impresión de que él está más centrado en lo metafísico, es decir, no leyendo a Calvino, sino lo que a veces se proyecta. Sí, no, yo no tengo esa impresión de él, pero sí entiendo lo que estás diciendo, o sea, una teología muy avanzada y muy... Exacto. Sí, sí. Sí, yo no pienso de él así, no creo que es así. O sea, el hombre fue un hombre muy inteligente. Quizás en su vida nunca se encontró con otra persona de igual inteligencia, sí. Pero entonces puede pensar muchas cosas complejas. Pero a mí me parece que su inclinación y su temperamento es hacia, pues, hacer lo necesario porque quiere lograr algo. Sí, tiene una dirección práctica. Edwin nos dice, básicamente el estoicismo es la virtud por la virtud, siendo dueño de sí mismo, buscando la virtud por ella misma y no por el placer. Sí, los estoicos eran lo contrario a los epicúreos, eran como el lado opuesto, ¿no? Arlington pregunta, ¿Calvino era aristotélico o platónico? Esa es una buena pregunta. Yo creo que yo lo clasifico como estoico porque yo creo que a él no le interesaba la metafísica tanto que se metiera y pudiésemos decir es un platonista o es un aristotélico, ¿sí? Porque es un estoico. En mi mente, quizás yo no estoy manejando eso bien. Siempre hay que recordar que cuando estamos hablando de la teología occidental, la teología occidental tuvo una fuerte influencia y unas bases filosóficas en el neoplatonismo de los primeros siglos que siempre formaron como parte de ella. O sea, esto viene por ser una teología que se deriva de San Agustín y de otras influencias parecidas, como lo es Jerónimo. Todas las influencias latinas pues tienen a mí me parece, una gran cantidad, una buena cantidad de neoplatonismo. Y lo que sucede en las edades medias es que para poder avanzar necesitan las fortalezas de la ciencia aristotélica. Y todo este periodo, desde Tomás Aquino hasta el fin del siglo XVII, constituyen, en las palabras de los mejores historiadores de este periodo, un aristotelismo cristiano o cristianismo aristotélico. Debo decir cristianismo aristotélico, que es como la base filosófica de cómo se conduce la teología dentro del platonismo que dominó por 1000 años. Es difícil pensar eso exactamente qué quiere decir. Eso es lo que más quiero investigar y entender. Pero entonces, en cuanto a la pregunta de Arlington, pues el que está haciendo bien la teología clásica va a llevar muchos elementos platonistas, una buena cantidad de elementos aristotélicos derivados de Aristóteles que forman pues la buena teología ahora. Y en el caso de Calvino, pues él no va a decir soy de Platón o soy de Aristóteles, aunque los conocía, sí, los había leído.
Edwin dice, Calvino se podría ubicar más en el platonismo que en el aristotelismo. Pues le leyó mucho a Agustín de Hipona, que tuvo mucho de Platón. En su teología sistemática menciona mucho a Agustín y no recuerdo mencionar que se mencionara a Tomás de Aquino. Eh, s- Entiendo por qué dice eso Edwin y quizás tiene razón. Yo la verdad no he leído mucho de Calvino, aunque sí tengo pues una familiaridad de algo con él. Pero no estoy seguro que el simple hecho de mencionar mucho a Agustín lo vuelve a uno un platonista. La verdad es, la teología occidental, sí, en contraste con la teología de las iglesias ortodoxas orientales, la teología occidental es una teología agustiniana, es la teología que llega a nosotros influida totalmente por Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, todos en la tradición occidental tenemos una teología de a través de San Agustín. Y si uno busca una teología cristiana que no viene influida por San Agustín, pues se va a la teología oriental de los rusos y los griegos la teología bizantina, que es la que a veces parece más platonista, de hecho, porque no tiene el aristotelismo que entró quizás con Tomás Aquino por nuestro lado. Pero es una buena observación. Sí, no creo que se mencione mucho a Tomás Aquino. La verdad, en este momento, Tomás Aquino no era gran cosa. Tomás Aquino lo volvieron gran cosa en el Concilio de Trento en los años 1540 y 50, algo así. Y pues él no necesariamente dominaba la teología católica antes del Concilio de Trento. Y también que, digamos, de alguna manera, no sé, de mi parecer, eh, de clasificar como platónico o aristotélico, pues tiene su grado de complejidad y responsabilidad. ¿En qué sentido? Que son diversos temas que se toma en el aspecto metafísico, en el aspecto antropológico, en el aspecto pues práctico, y se puede de alguna manera hacer reflexiones tomando o reflexionando en cosas muy similares a lo de Platón, en cosas muy similares a lo de Aristóteles. De alguna manera se puede retomar cosas y eso en un sentido no es que lo haga platónico, ¿no? Ah, sí, claro, sí, sí, toman elementos. Pero, o sea, ese es un argumento eh, que a mí me parece se hace demasiado seguido. El, el historiador busca explicar las cosas en términos de lo, lo que se puede ver. O sea, quizás tengan algo parecido que no es influido por ellos, pero si existe la influencia y si tuvieron contacto con lo que los pudo haber influido, se suele pensar que pues de ahí vino la influencia, ¿verdad? Exacto, sí. Y ese es, y así es como se encasilla eh, en este caso a Calvino, a San Agustín, pues uno lo entiende y uno dice, sí, claro, con las características platónicas, pero es que muchas cosas que decía Platón, pues estaban en la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la eternidad del alma. Entonces, entonces de alguna manera, esas cosas, pues, eh, pueden ser influenciadas directamente de las escrituras, hablando de cualquier cosa, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista del filósofo, pero, pero lo que usted dice, ¿no? Es muy complejo determinar eso, ¿no? Sí, sí es complejo. Seguimos entonces, hermano Joel. Ok. En 1531 se murió el padre de Calvino
En 1532, Calvino publicó su comentario sobre el libro de Séneca de Clemencia. Entonces, quizás hablamos un poco de esto, pero aquí lo tengo en las notas. Repasemos por qué se le da a Calvino escribir un libro así. Y la razón es que él es un humanista y está manifestando sus poderes de estudio y de escritura elegante. Lo que está diciendo con esto Calvino es que él quiere una vida académica, ¿sí? Por eso publica el libro, para que lo lean la gente y digan, ah, mira, esta es una persona que está haciendo estudios de las cosas originales, las está comentando, está hablando de lo que dice con mucha elegancia y está buscando Calvino una vida de pensamiento, de estudio y de bellas letras, como la tuvo Erasmo. La clemencia también es una consideración obviamente del mundo de la justicia y de la ley, porque él tiene un doctorado en Derecho. En 1533, Calvino tiene que huir de París con su amigo Nicolas Cop. Parece que su humanismo lo ha llevado a peligrosas creencias en cuanto a la religión. Unos historiadores creen que es en este momento que abraza la Reforma, otros creen que es un poco antes. Es difícil saber. Pero en este momento, pues por fin parece que huye de París por motivo de que ya abraza la Reforma. Y lo que hace es estudiar ahora teología en forma intensa en Basel. Es decir, por su propia cuenta se pone a leer y estudiar teología. Y esto todo es todavía durante la vida de Zwinglio, que es la figura dominante en Zúrich y en Suiza. Y ahora Calvino está en Basel, que es en Suiza. En 1534, Calvino visita a este hombre que comentamos antes, Lefebvre, y se cree que lo visitó, no hay certeza, pero parece que es muy probable que lo visitó. Que quiere decir que Calvino está meditando y pensando su propio rumbo y está hablando con este hombre quizás para buscar consejo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Usted por qué no rompe con la iglesia? Pero esto y el otro. Eso es lo que se supone está haciendo. Igual, y se piensa esto porque igual en este año Calvino deja sus dos beneficios. Un beneficio es un puesto eclesial que le trae ingresos. Es una posición oficial que él tiene dentro de la Iglesia Católica que le vienen ingresos a él y le conviene. En las edades medias abusaron de esto dándole a una persona varios beneficios. Se supone que un beneficio era un puesto y que se pagaba como era debido a la persona que la ocupaba, pero luego la gente las multiplicaba y una persona pues tenía buenos ingresos con varios beneficios y Calvino tenía dos y por eso se multiplicaban, le daban más plata a uno. Dejar un beneficio solo puede ser por motivo de conciencia, me parece a mí. Ya no puede tomar plata católica porque no cree poder apoyar al catolicismo. Entonces vemos que se está reformando, pero mantiene un protestantismo discreto, que es algo que luego opondrá. Después de esto, Calvino va a salir muy en contra de los que ocultan su inclinación. Él le va a llamar nicodemismo, como Nicodemo que vino a Cristo por noche y no se quiso declarar. Él dijo, eso es un nicodemismo, ser un creyente oculto por causa de la opinión o de la persecución de los demás. Y fue una posición tomada por muchos en Francia. Parece que él al comienzo también lo practicó y después lo arrepintió. Y esto resultó en exilio. Y por esto nunca volvió a vivir Calvino en Francia, porque se declaró, o sea, sabían que era protestante. Y antes de condenar con Calvino al nicodemismo, debemos considerar que sólo así pueden sobrevivir gente reformada dentro de Francia. Sí hay quienes huyen de Francia y vienen a Ginebra, y vamos a hablar de ellos después, y a otras partes, los que se exilian.
Pero esta gente no suele ser los más pobres, ¿verdad? Para poder salir del país de uno y vivir en otro país, en este momento en Europa, en el siglo XVI, se necesita para poder trasladarse y comenzar en otro país. Si uno no tiene cómo participar en una clase de labor internacional, como lo hizo Calvino, que fue la docencia, pues, ¿cómo vive? ¿Sí? Los campesinos a duras penas cambian de lugar porque no tienen a dónde caer y quién los va a recibir. Entonces los que no contaban con recursos puede que tengan motivación para ver cómo existir ocultando su parecer. Y aunque pues no está bien, recordemos que no estamos hablando de un contexto pagano, como lo fue el contexto de los mártires de los primeros siglos. Y hay algunos que quizás pensaron, bueno, la Iglesia Católica tiene errores, pero yo puedo ser un cristiano sin denunciarlos, y se quedaron. Igual, Calvino se opuso a eso y él vivió en medio de la situación y conocía a la gente que pues fue perseguida por ella y él se opuso a eso y su opinión pues cuenta para mucho también. En Francia ya hay persecución y es por esto que Calvino no podrá vivir abiertamente ahí como un protestante. Pero nunca se olvidó de su patria, como veremos. Siempre se acordó de ella y siempre trabajó mucho por la reforma en Francia. En 1536, él publicó su primera edición de la Institución. Es casi un catecismo, ¿sí? Es muy básico, nada como el libro final en su tamaño. Dicen que se parece al Catecismo Menor de Lutero. Es interesante observar que Calvino copia a Lutero en la primera edición de su Institución. Y lo copia porque el catecismo de Lutero es un esfuerzo educativo, es algo de enseñanza, y esto es algo que Calvino siempre va a querer hacer. Es el impulso del hombre de dirigirse a la formación, a edificar con buenos fundamentos. Nunca buscó ser sensacional o alzar su propio perfil, o simplemente una confrontación por confrontarse. No tenía el temperamento de Lutero. Sus metas y sus esfuerzos son los de un hombre muy sobrio y muy deliberado. Y lo dedicó al rey de Francia para persuadirlo de lo que creían los protestantes, que no era algo extremo o fuera del cristianismo. Lo escribe como una obra apologética entonces al rey para explicarle qué creen los reformadores. La institución de Calvino, pues él la va a desarrollar, va a aumentar y va a cambiar y se va a volver todo un libro y lo va a publicar no solo en latín, como lo es la primera edición, sino también después otras ediciones en latín y en francés. Y sigue siendo un libro muy influyente y todavía consultado como ninguna otra obra teológica de este tiempo. Y los que hacen estudios sobre ella, pues comparan las versiones en latín con las versiones que Calvino mismo tradujo al francés, sus versiones en francés, y son diferentes, aunque no me recuerdo exactamente en cuáles. En este año de 1536 fue el año en que Guillermo Farel lo descubre. Descubre a Calvino en Ginebra, lo amenaza. Calvino estaba de paso en Ginebra, no pensaba quedarse. Farel obtuvo información que Calvino estaba en la ciudad, entonces lo descubrió, lo amenazó, le dijo que Dios lo iba a condenar si no se quedaba a ayudar con la reforma, y Calvino se quedó en Ginebra. Farel fue un predicador reformado que pudo reconocer el potencial de Calvino. En las ciudades mayores de Ginebra necesitaban pastores educados. Farel es de la generación de Lutero y de Zwinglio, sino mayor a ellos, creo, y representa el comienzo de la Reforma. Es una de las figuras menores en la Reforma, pero es muy importante. Farel era de la región del sur de Francia, contigua con Suiza, y conocía a la gente de las montañas. Estudió y también fue un hombre educado, estudió especialmente el hebreo en la Universidad de París
Eso era su especialidad. Pero en su forma de ser, Farel era muy impulsivo. Predicaba con ardor y con franqueza que no solía caracterizarse por demasiado tacto. No era una persona muy gentil ni en su aspecto ni en su conducta. Conducía sus actividades de reforma a veces por la noche, atacaban iglesias y rompían imágenes y hacían otras cosas atrevidas y violentas en los pueblos. Él publicaba panfletos y atacaba a los curas de los pueblos. Era, yo creo que Farel era como la guerrilla de la reforma. Si era muy bravo, tenía valor, era muy activo y siempre se movía de lugar en lugar y fue instrumental para la reforma en las zonas rurales francoparlantes de los Alpes. Una cosa curiosa de Farel es que a los 72 años los católicos lo metieron a la cárcel, lo atraparon y lo encarcelaron. ¿Y qué hizo el viejo de 72 años? Se escapó. Farel fue un aventurero, se puede decir, un reformador aventurero. Y eso es exactamente lo que jamás fue Calvino. Y yo creo que una biografía de Farel ha de ser muy interesante. Todavía no he ubicado una, pero han de existir. Una biografía de Farel ha de ser muy interesante, como una de Calvino es aburrida. Farel tiene 46 años cuando haya Calvino que tiene 27. Bueno, entonces es casi la misma edad de Lutero. Tiene 46 años y haya este joven Calvino de 27 y se conocían. Solo que Farel sabía algo de la reputación de Calvino como erudito y y lo interesante es que obraron juntos por 2 años y siguieron amigos toda la vida. Estos hombres están distintos. En 1558, Farel se casó a los 69 años con una muchachita que creo que tenía 16 años, no tenía, era 20 años. Entonces él está escribiendo y mandando sus invitaciones. Le llega a Calvino una invitación. Ven a mi boda, Calvino, que me voy a casar con mi novia tiene 16 años. Y Calvino le escribe a Farel para decirle que no fuese insensato, que cómo se le ocurre, que si se casa con esta niña no va a ser más que regalarles oportunidades a los enemigos de la reforma y que no va a ir a su boda, que cómo se le ocurre. Y ahí se ven las dos personalidades. Farel impulsivo, Calvino cuidadoso y calculador. Farel fue el que primero le dijo a Calvino que se casase. Y Calvino le respondió que no tenía ninguna necesidad, que él no tenía ningún problema, no tenía ninguna ganas, que para qué se casara. Y al fin lo convencieron que se casara como reformador, porque no casarse es como parecer pues sí soy reformador, pero creo que tienen razón en cuanto a que los sacerdotes no se... Entonces eso se veía así, era mala publicidad. Entonces Calvino fue igual cuidadoso en su matrimonio, que Farel le dijo que se casara. Calvino escribió que necesitaba una mujer que manejara con economía la casa, que no fuera dada a lujo, que no fuera fastidiosa, que fuera y que le cuidara a él mucho la salud, porque Calvino era uno de esos que le preocupaba su salud y tenía mala salud. Y obtuvo tal mujer, Calvino, se casó con una viuda de un anabaptista que tenía 2 hijos, con la que fue muy feliz, tuvo un matrimonio muy contento. Fue contento en su matrimonio y muy triste cuando ella se murió. No sé si duró 10, quizás algo más de 10 años, pero se murió su esposa y lo dejó muy triste por eso. Pero sí tuvo un feliz matrimonio Calvino, gracias a la recomendación de Farel. Regresando a Farel, nunca debemos olvidar de Farel esto. Él reconoció en Calvino a uno mejor que él en cuanto a las habilidades que se necesitaban en la ciudad. Aunque más joven, y siempre dejó que Calvino dominara. Calvino fue la personalidad dominante y Farel contento
lo apoyó. Y eso no es fácil para una persona mayor de edad. Somos una raza envidiosa y egoísta. Y Farel ciertamente tuvo sus flaquezas, pero reconocer y poner a Calvino en un lugar de eminencia porque él vio que Calvino absolutamente tenía las habilidades, a mí me parece que hace de Farel un gran hombre. Es lo más noble de aventurero reformado y yo creo que lo debemos admirar siquiera por eso. Entonces ahí están los dos en Ginebra. ¿Hay preguntas hasta ahí o seguimos? La hermana Marta pregunta, ¿cómo pudo influir de una manera tan profunda Calvino si Francia era más guiada por la política y otros intereses económicos? Él lo hizo formando, y él buscó, como vamos a ver, lo que él busca en Ginebra es no solo pues la reforma de Ginebra, pero una plataforma. Y, sí, y por eso pone la academia. Quiere formar gente para mandar a Francia. Siempre se encarga de que hayan publicaciones, sí, casas de publicación en Suiza que publiquen sus imprentas, que publiquen cosas en francés que él manda a Francia para influir. Apoya, manda gente, predicadores que prediquen, ayuda a formar pastores, muchos sí, mártires, pero él siempre buscó una forma, pues según su personalidad, calculando, deliberando, pensando cómo le hacemos influir en Francia de la mayor forma posible y logró hacerlo por eso. ¿Fares conoció a Lutero y a Zwinglio? Farel, con él. Farel. F-A-R-E-L. Farel. Yo no sé, me hace falta una biografía de Farel para conocer un poco más del hombre. Sí, obviamente sabría de ellos. Farel y Calvino son francoparlantes y Zwinglio y Lutero son alemanes. Claro, ellos todos se pueden hablar en latín, pero están por sus idiomas vulgares, están en mundos algo distintos. Eso hace una separación real. Edwin dice, algunos dicen que si Farel, que sin Farel, Calvino no habría influenciado la reforma en la forma en que lo hizo. No había influenciado la reforma en la forma en que lo hizo. ¿Se puede decir que eso es muy exagerado? Es difícil saber, es difícil para mí saber porque no soy un experto. A mí me parece que tiene razón porque la verdad Calvino buscaba retirarse y como pues tener una pequeña influencia en cuanto al conocimiento y el estudio y apoyar de esa forma. Y Farel lo hizo que se volviera más activo y que se metiera en cosas que a él no le interesaban tanto. Y fue por eso que él estuvo en Ginebra y luego regresó y se dedicó a muchas cosas que tuvieron influencia práctica y dieron, o sea, en su día influyó entre la gente en una forma comparable a su influencia después a través de sus libros que existe todavía y que es grande. Roberto nos pregunta si Farel y Calvino tuvieron una amistad más allá de trabajar en pro de la reforma. Sí, pues parece que sí se llevaron, aunque eran muy distintos. Por eso Farel lo invitó a que viniera a su boda, pues porque eran amigos, ¿verdad? Entonces creo que hubo una amistad. Listo, hermano. Muchas gracias, hermano Joel. De nada, gracias a ti por la oportunidad y a los oyentes por su atención y por las preguntas y comentarios. Terminamos con Tertulia Teológica. Que Dios les bendiga.